Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en la semana de Thanksgiving y lo digo porque este episodio es casi que lo estamos grabando en vivo. Lo estamos grabando y enseguida terminamos de grabar, sale al aire. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy tengo un invitado, Daniel Mirabal. Gracias, Daniel, por venir. Gracias por invitarme. No, por supuesto. Déjame contar, les voy a contar cómo fue que llegué a Daniel, porque es una historia muy linda y nosotros aquí, la diáspora en los Estados Unidos, cómo nos encontramos los unos a los otros. Yo estaba saliendo del gimnasio y estaba teniendo una llamada por teléfono de negocios con otro venezolano y le estoy diciendo, no estoy viendo quién está pasando por detrás de mí, pero estoy diciendo, ok, ya estoy trancando. Y digo, ok, dale. Y de repente oigo que me dicen por detrás, esa es venezolana. Y yo volteo y le digo, ¿cómo sabes? Y ya iba caminando, entonces se devolvió, muy linda tu esposa que trabaja también en la parte docente, la parte universitaria, en el sector universitario, y empezamos a hablar y hablamos muchísimo y me empezó a contar de todo lo que hacía Daniel. Y yo dije, yo tengo que conocer a tu esposo y lo tengo que llevar a mi podcast. Déjenme decirles una cosa. Yo, naturalmente, creo que todos, o al menos la gran mayoría de los seres humanos, son muy interesantes. Pero hay unos que son, desde mi punto de vista, mucho más interesantes porque veo la manera como su cerebro, su mente, su pensamiento funciona de manera muy creativa, con mucha curiosidad. Y esas son las personas con las que a mí me encanta tener una conversación. Entonces, estas conversaciones las traigo para acá, para el podcast, para tenerlas enfrente de ustedes. No he tenido muchas conversaciones con Daniel. De hecho, empezamos a hablar fuera de cámara y le dije, no me cuentes porque quiero que me lo cuentes enfrente de la cámara, porque así mis preguntas también son muy espontáneas y vienen de mi curiosidad. Entonces, Daniel, bueno, cuéntame primero, tú eres urbanista, Urbanista. que yo no tenía un conocimiento, aparte de lo poquito que me contaste, de lo que significa la profesión de urbanismo, y me enteré que tiene un conocimiento muy amplio de muchas cosas, y eso es muy interesante por todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuéntame un poquito de tu background y qué significa ser urbanista y cuál es tu educación que apoya eso que haces hoy en día. Ok, voy a comenzar por la pregunta de qué es un urbanista. Ajá. El objeto de estudio del urbanista es la ciudad, todo lo que ocurre en la ciudad. Entonces, procesos económicos, sociales, de infraestructura, de transporte, etcétera. Entonces, sabemos de muchas cosas. No necesariamente en demasiada profundidad, pero tenemos que trabajar con todo eso. Un planificador urbano tiene que saber por qué yo pongo allí una escuela y por qué pongo aquí un parque y por qué aquí yo pongo un edificio de oficina. Entonces, tú te das cuenta cuando una ciudad está bien planificada, cuando hay congruencia. Hay lugares que tú vas pasando y tú dices, bueno, aquí sencillamente las cosas pasaron así. Mi pasión es el desarrollo de localidades turísticas sostenibles, en lo que he trabajado en los últimos 30 años en diferentes localidades. Y un destino turístico es muy particular, porque tú tienes cosas bonitas con cosas funcionales y que tienen que de alguna manera ser muy amigables para el usuario. Entonces, de alguna manera con eso yo creo que te puedo dar una idea, ¿no? Pero Ujú, yo tengo una maestría en transporte, ujú. tengo una maestría en desarrollo organizacional y me he dedicado a la consultoría de negocios por los últimos 30 años. Y además has trabajado en Venezuela, en Europa, en los Estados Unidos, en muchos mercados. He estado trabajando en muchos sitios. Tenía un equipo, yo tenía una empresa de consultoría en Venezuela, yo considero que es súper potente y ahorita mis consultores están por todo el mundo. Tengo consultores en Japón, en Alemania, en España, en Italia, en América Latina, en varios sitios. Porque además yo trabajé mucho con proyectos multilaterales, con el BID, con el Banco Mundial. Entonces, de alguna manera estuve muy en contacto, muy expuesto a ese entorno internacional, Ujú. tanto con actividades con el sector público, desarrollo de localidades, ciudades, etcétera, como con empresas privadas, ¿no? Y he trabajado en múltiples sectores, ¿no? Por mi misión personal, yo la descubrí trabajando en un proyecto de esos multinacionales, y donde yo decidí que yo lo que quería hacer era consultor. Yo venía, Por qué consultor? yo venía de ser gerente
de tener mi propia empresa, una empresa de mantenimiento electromecánico en Caracas. Y resulta que no era compatible con la vida de familia. Un día estaba en Puerto Cabello, otro día estaba en Caracas y acaba de tener mi primer niño y dije, esto no es compatible. Vendí, el año en que triplicamos las ventas, yo vendí mi parte y me dediqué a reinventarme. Entonces empecé a trabajar en un proyecto con el BID y descubrí que era lo que quería hacer, ¿Qué ser es el BID? consultor. El Banco Interamericano de Ok, Desarrollo, ok. el Ajá. Banco Interamericano de Desarrollo. En un proyecto, yo coordiné el primer equipo de asistencia técnica para desarrollo de localidades en Venezuela con un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando yo vendo mi empresa, me meto a estudiar otra vez en la universidad, me pongo a estudiar posgrado, estudio mi posgrado de transporte y en paralelo hago desarrollo organizacional y me especializo a trabajar justamente con el desarrollo de organizaciones. Ujú. Entonces se convirtió en mi camino pasional. El camino pasional es aquel en el que tú haces lo que te gusta, tienes las destrezas para hacerlo, Ujú. tienes las facilidades para hacerlo y te interesa hacerlo. Si tú logras encontrar eso, no te Ujú. para nadie. Entonces, caminando hacia mi casa, dije, esta es mi misión personal. Ahora, algo muy interesante que acabo de pensar. Cuando tú describes el urbanismo, yo veo una mente muy estructurada, muy organizada, muy lineal. Pero tú eres una persona muy creativa y lo sé por todo, o sea, tu resumen tiene como 5 páginas y si extraigo cuál es como el headline de tu resumen, yo diría que es que resuelves problemas complejos de manera creativa. Entonces, ¿cómo crees tú que se combina esa mente estructurada y lineal cuando, como, y lo saco porque dices que una ciudad, un urbanismo bien estructurado, todo tiene su lugar? La mente creativa no funciona de esa forma. ¿Cómo logras esa combinación? Ok, fíjate, yo cuando estaba haciendo mi maestría tuve una materia que era la metodología del diseño. Ujú. Y resulta que tuve un profesor que estuvo todo el trimestre diciendo que él lo que me iba a enseñar era no metodología, la metodología del diseño. Y me pareció un gran indisciplinado. Tú puedes utilizar herramientas creativas de una manera sistemática para resolver problemas profundos. Si yo me tengo que definir como algo, yo soy un planificador estratégico. Ujú. La planificación estratégica implica conocer las fortalezas y las debilidades que tiene una localidad o una persona, y las amenazas que vienen del entorno y las oportunidades que vienen del entorno y cómo aprovecharlas. Y eso lo tienes que manejar de una manera sistemática. Con la llegada de la inteligencia artificial y el chat GPT, mi esposa ahora está celosa porque dice que esa es mi nueva novia. Porque yo estoy ahora todo el tiempo haciendo inteligencia artificial. Todo lo que me pasa por la cabeza lo convierto en un prompt y lo discuto. Pero además he desarrollado mis propias herramientas secretas. Porque yo le digo, ChatGPT actúa como, Ujú. y yo tengo como 100 consultores míos Ujú. artificiales que van desde Platón y Sócrates, que también estudió en filosofía, Ujú. hasta el señor Spock, cuando necesito trabajar yendo hacia el espacio. Entonces, la inteligencia artificial se genera en una caja de resonancia de todas mis ideas. Y tengo métodos, o sea, regresando otra vez a tu pregunta, Ujú. esa mentalidad estructurada es la que me permite a mí utilizar recursos que son, por primera vez en la historia de la humanidad, todo el conocimiento del ser humano está al alcance de un celular. Ujú. Yo ahora hablo con mi teléfono y le pregunto cosas. Ujú. Y tengo la buena suerte de que yo comencé, mi primera programación que estudié fue con tarjetas perforadas en un edificio, que la computadora era medio edificio en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Y ahora mi teléfono tiene más potencia que el centro de computación que puso al hombre en la luna de la NASA. ¿Crees que tienes una mente disciplinada? ¿Tú dirías que tienes una mente disciplinada? No sé. Depende, ¿Organizada? depende. ¿Organizada? No, depende. No, es que fíjate, tú dijiste algo bien interesante. Son dos momentos diferentes. El momento de la creatividad es un momento donde el cerebro funciona de una manera radial, haciendo sinapsis. Son neuronas que se van conectando. El momento de la creatividad tú no lo puedes meter estructura porque no lo dejas crecer. Exactamente. Entonces, el primer momento yo arranco todo con un mapa mental.
mi mayor descubrimiento fueron los mind mappings. Ujú. En un aeropuerto conseguí un librito que se lo regalé a todo el mundo, que eran Los secretos de la mente creativa. Yo arranco con un mapa mental y en 5 minutos yo tengo el esquema de lo que tenga que hacer. ¿Le puedes explicar a la audiencia cómo estructuras un mapa mental? A mí me encanta también, es una herramienta poderosísima en el área creativa. Lo más interesante de todo es que todas estas herramientas creativas las descubrí después que salí de la universidad. En la universidad lo que te enseñan es más de lo mismo. Lo difícil es en este mundo que está tan cambiando y que tienes tantas oportunidades, ¿cómo te das la oportunidad de salirte de eso, sacarle provecho a todo ese conocimiento, Ujú. pero aplicarlo de una manera diferente? Entonces yo descubro en los mapas mentales por pura casualidad. El mapa mental es muy sencillo. Yo lo hago de esta manera. ¿Cuáles son las 5 principales ideas que están conectadas con un tema? Ujú. Por ejemplo, béisbol. Quiero hacer un mapa mental acerca del béisbol. ¿Cuáles son las 5 cosas más importantes para el béisbol? ¿Qué dirías tú? No soy Yo una tampoco, experta en béisbol, pero yo yo no juego diría béisbol. jugadores, Jugadores, patrocinantes, patrocinantes, desde el punto de vista de marketing, que es donde ajá, estoy, ajá, el público, el público, em, el equipo. el equipo y la geografía donde ese equipo juegue. Ah, ok, ajá. Y el clima lo puedes Y el poner clima, también. ok. Ok, entonces ahora yo te digo, si hablamos de los patrocinadores, dígame los 5 patrocinadores más importantes que tú piensas o ideas relacionadas con patrocinadores que consideras que son claves para ese proyecto que vas a hacer. Ok. Entonces los nombras, los 5 Ajá, patrocinadores. entonces tú lo vas ramificando, es como un árbol de decisiones. Ujú. Y yo lo divido de 5 en 5. ¿Por qué de 5 en 5? Porque el cerebro humano maneja hasta 5 ideas con memoria. Ujú. Yo normalmente no, más de 2 ya no me da, pero a esta altura del partido. Pero con 5 tú tienes la posibilidad de imaginarte los 5 temas y cada una de las ramas la vas subdividiendo de 5 en 5 y lo puedes Ujú. llevar hasta donde tú quieras. Ujú. Como una anécdota, me llaman por teléfono, ya me está esperando el taxi porque voy para el aeropuerto a un proyecto que estaba haciendo fuera de la ciudad, y nos entró una llamada que se necesitaba una propuesta. Y me llega mi consultor estrella y me dice, mira, ¿qué hago? En 5 minutos nos sentamos, quién es el cliente, qué es lo que se necesita, cuáles son las etapas. En 5 minutos le dejé el esquema para que él hiciera la propuesta. Entonces, esa es la fuerza que tienen los mapas Pero mentales. cuando haces un mapa mental de 5 en 5 y 5 en 5 en 5, terminas con 200. Ajá, ok. Entonces, el primer paso es la tormenta de ideas. Las tormentas de ideas no se frenan. Todo se vale. La información que es y la que no es. Después tú la filtras, Ujú. la categorizas, la ordenas. De repente lo que pusiste en una rama no lo quieres ahí, sino en otro sitio. Después tú le das una secuencia que va primero, que va después. Se sugiere utilizar colores o imágenes para que sea más fácil de visualizar y de recordar. Ujú. Y el último paso es ya entonces convertirlo en documento. Ahí yo tengo un programa que lo uso desde ya no sé ni cuánto, que es de mapas mentales, el Mind Manager, Ujú. que ahora son mucho más sofisticados, pero son demasiado enredados. Ujú. Este facilito. Yo hago el ¿Es mapa un app? mental, ¿Es un app? es ¿Es un, es un- un, es es un un software? programa, ¿Un un programa que lo software bajas? que se llama Mind Manager. Ok. Pero tú haces el mapa mental y puedes escribir dentro de cada una de las cajitas y te sale el libro armado. O sea, ¿Y en qué momento tomas esa información y la metes en ChatGPT ajá. para desarrollar el Ok. proyecto? Ahora el ChatGPT me permite a mí jugar para adelante y para atrás. Por ejemplo, cada día sale un nuevo software. Es imposible seguirle la pista. Yo el año pasado hice un programa de capacitación en ChatGPT con gente de ingenieros de sistemas, abogados, gente de negocios, no sé qué y tal y cual, e hice un handbook Ujú. de ChatGPT. Esto es obsoleto. Cada vez que abro el teléfono me salen 5 nuevos software. Cuando llegamos aquí nos estaban hablando de un nuevo software para editar video. Ujú. He llegado a la conclusión de que deben ser 3 o 4 plataformas básicas como ChatGPT, el de Microsoft, el de a lo mejor iPhone, no sé qué, y arriba son aplicaciones. Ujú. Entonces, yo lo que hago ahora es cuando consigo algo que me llama la atención, le digo a ChatGPT, hazme el prompt para hacer algo como esto.
Esta mañana vi una imagen que me llamó la atención, le dije al ChatGPT, hazme el prompt para una imagen como esa. Y fue impresionante como me la sacó Sí. casi igual. Para explicar a la audiencia también, el prompt es lo que llamamos la manera, la La instrucción. instrucción que le das a ChatGPT para que te dé un resultado de lo que estás buscando. Entonces, es de por sí un arte crear esos prompts. De hecho, hay un área que se llama arquitectura de prompts, pero es muy, muy interesante. Yo hice un curso de ingeniería de prompting, Ujú, porque es que justamente lo más interesante de todo esto es que antes tú necesitabas sabértelo todo de memoria, los códigos, los ceros y los unos y no sé qué, y los programas. Ahora tú hablas con la computadora. Si hablas bien, te sale más fácil. Si no, eres más ineficiente, pero lo puedes lograr porque ahora son programas que trabajan en lenguaje natural. ujú, Entonces tú no le estás hablando con fórmulas matemáticas, sino que tú le preguntas, ujú, redáctame un prompt para hacer una imagen como esta. Le monté la imagen ujú, y quiero que tal y cual. Entonces es muy sencillo. Entonces, claro, porque yo digo que es mi caja de resonancia de mis ideas, porque a veces yo le pido ideas y a veces yo se las doy y le pido que me las ujú, revise. Y ujú, lo último que le digo siempre es, ¿qué me preguntarías tú o qué me sugerirías para que la respuesta sea la mejor posible? ujú, Una de las cosas que está pasando ahorita en el entorno académico tradicional ujú, es que hablan de plagio, plagiarism. La ujú. gran preocupación aquí es el plagiarism. Resulta que los profesores son los primeros que tienen que aprender a usar la herramienta porque los muchachos la están utilizando. Claro, Quieran ellos o no quieran, la van a claro. utilizar. Entonces mi esposa, por ejemplo, que es dean de un community college, me dice, pero ¿y cómo hago? Diles que te hagan el prompt, que te lo entreguen, que te muestren todo el listado de todo el Claro, proceso. eso está interesantísimo porque mira, la inteligencia artificial no va a hacer el pensamiento por ti. De hecho, los mejores resultados vienen de cómo la mente humana crea esos prompts para que te den los resultados. Es un aumento de la creatividad humana. Pero mira, Daniel, me encanta que estemos hablando de una manera táctica, en un espacio táctico, porque ayuda mucho a la audiencia a usar este tipo de herramientas que ahorita están al alcance de todos. Ahora, volviendo ya vamos a hacer como un zoom out, vamos a ver esto desde arriba. Tienes toda la razón cuando describes cómo funciona el cerebro creativo. Son varias áreas del cerebro que se conectan con unas a las otras. Mientras más ágil sea esa conexión, más creativas son las ideas. Todo viene de la corteza prefrontal. Tengo varios videos en Instagram que explican esa conexión súper, súper interesante. Entonces, basado en lo que tú me estás diciendo, toda esa actividad del cerebro de conectar áreas para salir con ideas creativas, según lo que tú me estás diciendo, pasa al principio. Y después, esa es la parte creativa de tu mente. Después viene la parte estructurada de tu mente como planificador, que es lo que yo estoy tratando de amarrar. Entonces, tomas ese resultado de esa primera etapa creativa y la mueves ya a una parte más organizada. Es un ciclo iterativo. Ujú, Porque primero las preguntas las tienes que tener organizadas. La primera etapa de la estructura es, bueno, ¿cómo le pregunto? ujú. Entonces, hablando de ChatGPT en Ajá. específico, ¿no? O sea, tú tienes que estructurar el prompt. Ahora, tú vas a hacer un proceso creativo, entonces te sales de la estructura y te entras en el proceso creativo. Ujú, La salida del proceso creativo se lo metes a la estructura y te da otra salida. Esa salida es un ciclo ujú. donde lo que va saliendo y va entrando lo vas guiando tú. Y por eso es que es tan importante lo que tú estás diciendo, de que lo importante es la mente que está dirigiendo el proceso. Ujú. Vi una ponencia el año pasado de un experto que hablaba de que llegó la época de los generalistas creativos. Me encantó eso. Me lo Porque contaste antes. ya no son, parte del shock cultural que ha sido, por ejemplo, para mí venir de Venezuela y venir a los Estados Unidos, aquí el que es ingeniero de hormiguitas se entera nada más que de la patica de la hormiguita que él sabe hacer. Ujú. Los ingenieros venezolanos se han caracterizado siempre por ser muy abiertos, muy amplios, muy diversos, muy recursivos, resourceful. Hablas de ingeniería, pero ¿tú crees que eso es algo cultural? Los ingenieros, los comunicadores, ¿tú crees que eso es algo cultural de que en Venezuela y tal vez en otras partes de Latinoamérica hay como una mente más permisiva?
o más indisciplinada. Gracias a Dios. Pero es que si no es demasiado aburrido. Es que, fíjate tú, a mí una de las cosas que me Más pasa creativa, vamos a ponerle es más creativo, creativa. sí, pero la creatividad tiene su dimensión indisciplinada, porque de Sí, repente total. a mí me pasa que de repente me despierto y cónchale, tenía un sueño y me voy y me siento en la computadora y empiezo a hacer cosas. Ujú, Entonces, la creatividad tú no la puedes encapsular, ujú. pero sí la Dentro puedes de, no orientar. la puedes encapsular dentro de la pata de la hormiga. Totalmente, la creatividad tiene un campo muchísimo más amplio y por eso es muy difícil para las personas creativas que las encasillen en una cajita. Sé creativo aquí en esta cajita. O sea, mi mente vuela a muchos otros lugares. Pero tienes el otro extremo, que son los artistas que te dicen es que si no me llega la musa, no Ujú, produzco. claro. Hay metodología. Si tú amaneciste que no estás creativo y tienes que entregar un trabajo hoy, lo puedes hacer porque tienes metodología, hay herramientas. Así como Ujú, estaba el de los mapas mentales, hay varios sistemas. Hay un modelo desarrollado por el Sloan School of Management, que es el ujú, Design Thinking, ujú. que es todo un proceso sistemático para tú llevar un proceso desde una idea, desde un problema hasta un resultado, probándolo. Entonces, hay métodos que te ayudan a ti a canalizar la creatividad, a organizar la creatividad, pero el- la forma en que funciona el cerebro no es estructurado. Son Ujú, conexiones exacto. radiales que se conecta una neurona con otra. Y ahí surge una idea. Ujú, Entonces, el secreto está en que tú puedas balancear esa flexibilidad de la creatividad con un método que te ayude a ser eficiente y claro. efectivo. Y eso es lo importante, que al final el trabajo se haga. Claro, además, dijiste algo también que me hizo pensar en una área muy importante. Generalmente pensamos que creatividad es sinónimo de buenas ideas. Absolutamente no. La creatividad lo que significa es facilidad para la conexión de diferentes áreas del cerebro que producen ideas. Ahora, esas ideas pueden ser malísimas. Cuando se vuelven buenas, eficientes, efectivas, es cuando nos permiten solucionar un problema. Y esa parte viene después, viene con la estrategia, con el modelo, con los conocimientos que tengamos Y de el la situación. presupuesto. Y, Porque 100%. además al final, El para que presupuesto, sí, funcione, sí, sí. tiene que convertirlo en el cochino dinero, tiene que convertirlo en un presupuesto Sí, y para un la programa de ejecución. trabajo para que se ejecute. Exacto. Entonces tú pasas de un proceso que puede ser muy inspirador y muy indisciplinado inicialmente, Ujú, pero que tiene que llegar a cosas muy concretas para que se pueda ejecutar. Ahí es donde la visión de planificación es tan ujú, importante, ujú. porque es lo que te ayuda a ir captando todas esas herramientas, irlas focalizando en lograr lo que estás buscando, que es resolver un Sí, yo problema. estoy en el área de mercadeo. Pues, Mm. lo que me estás describiendo, que es nuevo para mí, nunca había hablado con un urbanista, suena como, en parte como las herramientas o los skills que llamamos que tienen los productores. ¿Tú dirías que más o menos un urbanista tiene algo de la organización mental de un productor o no tiene nada que ver? Yo soy de los, yo amo tanto mi profesión de base, que yo pienso que todo el mundo debería primero ser urbanista, Ujú, porque vives en una ciudad, tú tienes que entender qué sucede. Entonces, tener conocimientos de la demanda. O sea, por ejemplo, en ujú, mercadeo estás viendo, bueno, oferta y demanda, cuáles son los ujú, productos, cuáles son las tendencias, todas esas herramientas son importantísimas. Entonces, y ahí es donde está el método. Cuando tú diseñando la campaña, concha, le llegaron, entonces te salen que a veces incluso son muy repetitivos, porque ese es otro tema. El tema de la creatividad, sobre todo con una creatividad, vamos a llamarla práctica o funcional, no necesariamente tienes que inventar el agua tibia otra vez. ujú, Ya tú tienes un modelito que te funciona, entonces, bueno, lo pruebas, lo pones rosadito, lo pones azulito, lo subes un poquito, lo bajas un poquito. ujú, Y eso tiene que ver con esa capacidad que tiene el creativo ujú. de sacarle provecho a algo que sabe que funciona. Entonces, yo siento que el reto de la gente de marketing es complicado por eso, porque tienes que además trabajar con lo que tú percibes que se supone que la gente le llama la atención y para eso están las herramientas analíticas que hoy en día son cada Claro, vez más importantes. estudios, herramientas Y analíticas. ahora las tienes en el teléfono. Es que antes, mira, yo me acuerdo cuando yo tenía que hacer un estudio de demanda, tenía que ir a la calle a hacer encuestas. ¿Y Ujú, cuál era el universo de encuestas? 10 personas, 100 personas. Ahora
le preguntas al teléfono lo que tú quieras y lo tienes, porque la información está. Claro, está democratizada. Está democratizada y además se ha convertido en un área importantísima que es justamente todo el área de manejo de grandes volúmenes de data. ¿Sí? Cuéntame una cosa, Daniel, y me voy a salir tal vez un poquito del tema, pero con la esperanza de que lo conectemos, porque tú también estás muy metido en filosofía, que es un tema que a mí me encanta. Soy una filósofo frustrada, me hubiera encantado estudiar filosofía también. ¿Cómo se relaciona la filosofía con todo esto? Ya para cerrar, que nos quedan unos pocos minutos. Bueno, yo soy un generador de contenidos. Yo, después de todas las cosas que he hecho, yo ahora estoy tratando de sistematizar todas las cosas que he hecho y tengo ya más de 350 páginas de filosofía escrita, que son trabajos que he hecho en el pasado que los he ido compilando. Y parte de lo que yo quiero hacer es justamente filosofía aplicada. O sea, hoy en día, si tú tienes un problema, la gente va para el terapeuta. Antes ibas con el cura. Resulta que a veces tú lo que necesitas es tomar buenas decisiones. La filosofía es una caja de herramientas del conocimiento del ser humano desde hace más de 2500 años, que está allí con pensamientos importantes, donde tú tienes los pensamientos de Platón, de Sócrates, por ejemplo, en el manejo del cambio. Hay una de esas que es: nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. Esa es de Parménides. ¿Qué significa eso? Estoy curiosa, ¿qué significa eso? El río, ¿qué es? Flujo de agua. Ok, Yo me meto en el río y me salgo y me meto otra vez, me estoy metiendo en otro agua. claro. Pero yo también estoy cambiando. La misma persona que se salió y se metió, ya después que se mete la segunda vez, es otra persona que tiene otra Me experiencia. encanta. Entonces, la filosofía te da unas herramientas muy poderosas para manejar la creatividad, la toma de decisiones, la lógica. La lógica de Aristóteles fue la lógica del mundo occidental por 400 años. No, bueno, más, ya no sé ni por cuánto. Y después fue la cartesiana. Entonces, tienes herramientas que te ayudan a pensar, a tomar decisiones. Que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico. Es Exactamente. cómo nos metemos en en una de esas reflexiones profundas son tan profundas que nos aclaran muchísimas cosas de nuestra vida misma, interior y exterior. O Y te esa es confunden más. Y ese es el punto Bueno, clave para que puedas buscar la salida. te Porque es confundes que más. la Sí. filosofía tiene esa trampa. A veces te metes en un callejón sin salida, aparentemente, porque hiciste una pregunta, oye, y no sabes cómo resolverla. Entonces, Sí. hay problemas que no están resueltos. Bueno, pero yo creo que es como lo que dicen de los emprendedores. Si no has tenido éxito todavía es porque todavía no has llegado donde tienes que llegar. Los que fallan es porque es los que abandonan. Igual pasa con la filosofía. Si tú te metes en un punto de esos y no has resuelto todavía es porque necesitas seguir pensando. Y son muchos que están pensando problemas que no se han resuelto. O sea, Ujú, todavía no se sabe por qué existimos. ujú, ¿Existimos o no existimos? ujú. Y tú no te imaginas la cantidad de gente que está pensando en eso, que para uno parece que es de anteojito y resulta que filosóficamente no es. Entonces, entonces, son herramientas y yo siento que estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad hasta ahora. Ujú. Lo mismo dirán dentro de 100 años. Pero Va- tenemos ujú. la capacidad de manejar todas esas herramientas para tomar decisiones en cosas prácticas. Me encanta, tremendo cierre para este episodio. Estamos en el mejor momento de la humanidad porque la creatividad humana ahora tiene la oportunidad de usar todas estas herramientas que te ayudan a llevar a cabo cualquier idea que tengas. Es un aumento de la inteligencia humana. Y bueno, para todas esas personas curiosas por naturaleza, que todos deberíamos ser, la verdad que es un momento espectacular con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Súper interesante. Pudiéramos estar hablando 10 horas más de todos estos temas, desde Yo te voy a decir una filosofía hasta última creatividad. cosita. Dímela. Yo no entiendo cómo alguien puede estar aburrido Sí, hoy ¿verdad? en día. O Lo sea, que falta es tiempo. sí, o sea, ¿cómo te puedes aburrir con todas las cosas que tienes por hacer y que puedes hacer y que las tienes en el bolsillo? O sea, es que Claro, utilizan el teléfono para tonterías. claro. Cuando tienes una herramienta poderosísima para lo que tú quieras.
Claro que para lo que sí, tú quieras. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Movida Hispana por la producción de este podcast. Los invito no solamente a ver los otros episodios, sino también los otros episodios de otros podcasts de Movida Hispana que están haciendo algo extraordinario, elevando las voces hispanas aquí en los Estados Unidos y en todas partes de Latinoamérica. A ustedes muchísimas gracias porque sé que su tiempo es muy valioso, tienen muchísimo contenido muy bueno en el internet y se tomaron unos minutos para ver este podcast. Que tengan muy feliz Thanksgiving a todos los que están aquí en Estados Unidos y muy feliz semana para todos los demás.